El Titanic desvela misterios que aún resuenan a través del tiempo. Desde los relatos susurrados de los supervivientes hasta los turbios secretos que se esconden en el naufragio. He aquí 15 misterios del Titanic que siguen sin resolverse. Número 15. La aterradora predicción de Molly Brown. En el corazón del Atlántico a bordo del gran Titanic. Molly Brown, una mujer perspicaz e inteligente, compartió su desconcertante viaje que desconcertó a muchos. Brown, conocida por sus agudas observaciones, escribió un relato detallado del viaje inaugural del Titanic que ha intrigado a innumerables lectores. Esta narración se desarrolla mientras Brown, junto con otros pasajeros, esperaban al Titanic en Cherburgo en una fría tarde de abril de 1912. Cuando el Titanic hizo su gran aparición, los pasajeros fueron trasladados a lo que se denominó el Palacio del Señor del Mar. A pesar de los lujos a bordo, la primera cena a bordo del Titanic fue un evento tranquilo, y muchos prefirieron la calidez de sus aposentos a las ofertas del gran salón comedor. El viaje volvió a la normalidad con cielos más despejados y pasajeros disfrutando de las comodidades de la cubierta. Sin embargo, la atmósfera seguía teñida de una sensación de inquietud. El relato de Molly Brown adquiere un cariz más sombrío cuando relata la noche de la colisión. El impacto, aunque sobrecogedor, fue recibido inicialmente con incredulidad por los pasajeros. Solo cuando la gravedad de la situación se hizo innegable, con los motores parados y el barco inquietantemente parado, comenzó a cundir el pánico. La narración de Brown captura vívidamente el caos que siguió. La carrera por los chalecos salvavidas, los intentos desesperados de lanzar los botes salvavidas y las desgarradoras despedidas marcaron el caos en los momentos finales del Titanic. Número 14. El misterioso incendio en un búnker de carbón. El Titanic y los icebergs, ¿no? Todos creemos que conocemos esa historia, pero hay un giro del que solo hablan algunos. Imagínense al Titanic luchando contra aguas heladas y un incendio interno en el lugar donde chocó con el iceberg. Sí, lo han oído bien. Un incendio a bordo, oculto en uno de esos enormes búnkeres de carbón de 3 pisos de altura, entre las salas de calderas 5 y 6. No se trataba de un pequeño incendio cualquiera, sino de un incendio grave que podría haber cambiado el rumbo. ¿Y por qué es importante? Porque este incendio no fue un incidente menor. Se detectó en Southampton, justo cuando el Titanic zarpó, y desde el principio las autoridades del barco no parecían darle la atención que merecía. El fuego, que comenzó en uno de los compartimentos de la nave, ardía con una intensidad tan fuerte que se alcanzaron temperaturas de hasta 1000 grados Celsius. Imaginemos un infierno abrasador en el interior del barco, un calor tan extremo que, aunque aparentemente controlado, estaba destruyendo poco a poco las estructuras internas del Titanic. Este calor intenso no solo estaba afectando los materiales cercanos al incendio, sino que también debilitaba el acero que formaba la base del barco. Este no era un acero común, sino el que se usaba en el Titanic, considerado una de las maravillas de la ingeniería naval de su tiempo. Número 13. Tripulantes del SS California retrasaron las labores de rescate, la noche en que el Titanic se encontró con su destino. Otro barco, el Californian, estuvo lo suficientemente cerca como para ser el héroe, pero no lo fue. El Titanic chocó contra el iceberg justo antes de medianoche, pero no se hundió hasta las 2:15 am aproximadamente. El Californian, al ver las señales de socorro del Titanic alrededor de las 12:55 am, podría haber llegado al lugar del desastre a las 2 am o incluso antes. Este momento da lugar a un mar de interrogantes. ¿Qué podría haber hecho el Californian? Las opciones eran limitadas y estaban plagadas de desafíos. En primer lugar, acercarse al Titanic era arriesgado. Podría haber interferido con el lanzamiento de los botes salvavidas o incluso haber sido peligroso debido a la postura del Titanic al hundirse. Luego está la idea de trasladar a los pasajeros desde los botes salvavidas hasta el Californian y viceversa para buscar más. Suena bien, pero no era factible. El Carpathia tardó horas en recoger a los supervivientes a la luz del día. La noche solo habría complicado las cosas y no tenían tiempo.
¿Habría podido el Californian lanzar sus botes salvavidas para ayudar? Tal vez. Pero incluso eso tenía sus límites. Con una capacidad para albergar a unas 220 personas, todavía hacía falta tiempo para bajar los botes, llenarlos y repetir el proceso. Y no olvidemos que rescatar a los supervivientes de las heladas aguas era arriesgado y podría haber acabado en desastre tanto para los rescatadores como para los pasajeros del Titanic. Pero imaginemos lo que hubiera pasado si el Californian hubiera llegado hasta el Titanic. Seguro que habría podido salvar a algunos, a unas cuantas docenas, tal vez incluso a un centenar. Pero la dura verdad es que no podría haberlos salvado a todos. ¿Por qué no actuó el californiano? Es una pregunta que acecha a la historia y nos hace reflexionar sobre lo que podría haber sucedido en esa trágica noche. Número 12. La teoría del cambio. Todos conocemos la trágica historia del hundimiento del Titanic en 1912. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una teoría que sugiere que el barco que se hundió no era el Titanic en absoluto? Sí, es una aventura increíble. Así que aquí está el asunto. Algunas personas creen que el verdadero barco que se hundió esa fatídica noche fue el Olympic, el barco gemelo del Titanic. ¿Por qué? Bueno, el Olympic tuvo un momento de sorpresa con otro barco, el Hawke, que en 1911 quedó bastante dañado, ya que los daños fueron muy graves. Y con una demanda que culpa a la White Star Line, arreglarlo no sería ni barato ni rápido. Así que para esquivar el golpe financiero, la White Star Line supuestamente hizo una jugada rápida. Sustituyó el Olympic dañado por el nuevo Titanic. ¿El plan? Enviar al Olympic como el Titanic, dejar que corra un destino trágico y luego cobrar el seguro para un barco nuevo. Pero como todos sabemos, un iceberg se interpuso en el camino y el resto del recorrido es historia. Los escépticos y los partidarios de la teoría del cambio señalan varias pruebas, como el hecho de que el Titanic nunca tuvo una vitrina pública para evitar que se descubriera el cambio. Además, hay un caso curioso con los ojos de buey. Las fotos del Titanic durante su construcción y antes de su viaje muestran algunas diferencias que se acercan demasiado al diseño olímpico. Número 11. El lugar de descanso final del capitán Edward Smith. La historia del capitán Edward Smith, el hombre al mando del Titanic, no culmina con un cierre claro, sino que se pierde en susurros y sombras de misterio. Mientras el majestuoso barco se deslizaba hacia su trágico destino en las heladas profundidades del Atlántico, el destino de su capitán quedó envuelto en relatos más propios de leyendas que de registros históricos. Algunos testimonios afirman que enfrentó su final con valentía, permaneciendo a bordo hasta el último momento, fiel a su responsabilidad como capitán. Otros, sin embargo, hablan de avistamientos y acciones que han dado lugar a teorías y narrativas inquietantes. Sea como fuere, su figura quedó para siempre ligada al mayor desastre marítimo de su tiempo, cargando el peso de una tragedia que aún resuena en la memoria colectiva. Otros juran haberlo visto con vida. Meses después, a medio país de distancia, comienza la confusión con el naufragio. A los 20 minutos de chocar contra el iceberg, el capitán Smith supo que el Titanic estaba condenado y a las 2 de la madrugada dio a la tripulación y a los pasajeros una terrible advertencia de 90 minutos para que escaparan. En un último acto de capitanía, dejó en libertad a los operadores de radio para que se las arreglaran por su supervivencia. Poco después, el Titanic se perdió en el mar, pero la leyenda del capitán Smith estaba comenzando. Los informes de avistamientos del capitán Smith en Baltimore, entre todos los lugares, avivaron el debate. Peter Pryl, un hombre que tenía vínculos con Smith en el pasado, afirmó no solo haberlo visto, sino también haber hablado con él. Su conversación terminó con un críptico mensaje: «Sé un buen compañero de barco hasta que nos volvamos a encontrar». Entonces, ¿qué le pasó al capitán Smith? ¿Murió con su barco? ¿O escapó de alguna manera para vivir bajo una identidad falsa? Número 10. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? Cuando el Titanic emprendió su viaje inaugural, llevaba en la manga el sueño de miles de personas que creían que era insumergible. Sin embargo, este barco monumental estaba equipado con solo 20 botes salvavidas,
una cantidad insuficiente para las más de 2 personas que iban a bordo. Este flagrante descuido ha desconcertado a muchos. ¿Cómo pudo el barco de vapor más grande del mundo zarpar tan mal preparado? La raíz de este problema radica en parte en una normativa obsoleta. La Ley de Marina Mercante de 1894, creada para barcos de una fracción del tamaño del Titanic, exigía un mínimo de 16 botes salvavidas para los buques de más de 10 toneladas. A pesar de la enorme estructura del Titanic de 45 toneladas, apenas superó este mínimo al llevar 4 botes salvavidas adicionales. Como si se tratara de un gesto simbólico hacia la seguridad, el diseño del Titanic contaba con características de seguridad avanzadas, incluidos compartimentos estancos, lo que llevó a muchos a considerar al barco como el bote salvavidas definitivo. Este exceso de confianza en la tecnología contribuyó a limitar el número de botes salvavidas, con el objetivo de mantener las cubiertas despejadas y conservar el atractivo estético del crucero de lujo. Trágicamente, esta idea errónea del Titanic como una fortaleza flotante se demostró errónea en su primer viaje. En medio del caos del naufragio, la falta de un número suficiente de botes salvavidas se convirtió en una sentencia de muerte para muchos. Y como los botes salvavidas se lanzaron al agua medio vacíos debido a la falta de preparación y entrenamiento de la tripulación, después del desastre se produjo un cambio rápido en las leyes de seguridad marítima, que exigieron que hubiera suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse qué hubiera pasado si la petición de último momento de un inspector de seguridad para que se instalaran botes salvavidas adicionales fue ignorada, una decisión que costó casi 700 vidas. Número 9. El gato clarividente del Titanic. Además de los 240 pasajeros que iban a bordo del RMS Titanic cuando chocó con un iceberg el 14 de abril de 1912, había quizás una docena de mascotas. Solo 3 de los perros del barco sobrevivieron al naufragio, lo que los convierte en un complemento interesante para la trágica historia. Se sabe menos sobre el gato que estuvo a bordo del barco en sus últimas semanas. La historia de Jenny, la gata, está envuelta en folclore, al igual que muchos aspectos de la saga del Titanic. A diferencia de los pocos perros mimados del Titanic, Jenny tenía un trabajo que hacer como gata del barco. Sus días los pasaba patrullando en busca de ratas y ocupando algún rincón acogedor en la galería, una tarea que realizó con gracia silenciosa hasta el trágico final del barco. La historia de Jenny comienza en Belfast, donde fue recibida a bordo del Titanic mientras se preparaba para su viaje inaugural. Mientras que los perros a bordo eran las mascotas de los ricos, Jenny era la heroína anónima del barco, que trabajaba para mantenerlo libre de roedores. Trágicamente, cuando el Titanic sucumbió a las aguas heladas, Jenny y su reciente camada de gatitos se encontraban entre las muchas almas que se creían perdidas. Pero los rumores sobre la historia de Jenny sugieren una fuerte sospecha que rivaliza con cualquier relato de intuición humana. Antes de que el Titanic zarpara de Southampton, la leyenda cuenta que se vio a Jenny sacando a sus gatitos del barco uno por uno, abandonando el Titanic para buscar la seguridad de la tierra firme. Este acto, observado por el miembro de la tripulación Joseph Mulholland Holland, fue tomado como una señal ominosa que lo impulsó a abandonar el barco, una decisión que probablemente le salvó la vida. Aunque la previsión de Jenny sigue sin confirmarse, su historia agrega una capa de misticismo al legado del Titanic. ¿Jenny percibió el desastre inminente? Número 8. El huérfano del abismo. La historia del Titanic está llena de historias desgarradoras, pero pocas historias son tan conmovedoras como la de Michel Navratil y sus hijos, Michel Jr. y Edmund. En un intento desesperado por empezar de nuevo en Estados Unidos, Navratil se llevó a sus hijos de su madre a bordo del Titanic bajo el alias Hoffman. El sacrificio máximo del padre, al colocar a sus hijos en el último bote salvavidas y confiarles un futuro que nunca vería, los dejó conocidos en todo el mundo como los huérfanos del Titanic. En esa fatídica noche, Michel Navratil, conocido como Michel Sr., tomó una decisión desgarradora. Despertó a sus 2 hijos pequeños, Michel y Edmund, los vistió con ropa abrigada
y con el corazón profundamente apesadumbrado, los condujo hasta el bote salvavidas D. En ese momento de angustia, el padre hizo un último sacrificio por el bienestar de sus hijos, asegurándose de que tuvieran una oportunidad de sobrevivir, aunque sabía que probablemente sería la última vez que los vería. Sus palabras finales, llenas de amor y resignación, fueron una súplica para que los niños le contaran a su madre cuánto los amaba. Este acto de valentía y amor paternal quedó grabado como un símbolo del sacrificio humano en medio del desastre del Titanic. La reflexión de Michel Jr. sobre el suceso no reveló ningún temor, solo la inocencia de un niño, ignorante de la gravedad de su escape. Los niños quedaron al cuidado de Margaret Hayes en Nueva York, en medio de una oleada de confusión sobre su identidad. Su madre, Marcel Navratil, se enteró de que habían sobrevivido gracias a los esfuerzos persistentes de varias personas y de la prensa internacional. La imagen de sus hijos en un periódico titulado Los huérfanos del abismo desencadenó un viaje a través del océano para reunirse con ellos. Número 7. La historia de la desafortunada momia. Pasee por la exposición egipcia del Museo Británico de Londres. Entre las reliquias antiguas encontrará un cautivador ataúd de madera cuya superficie está llena de vida con la imagen de una mujer rodeada de deidades aladas y jeroglíficos crípticos. A pesar de su belleza, si te quedas demasiado tiempo, podrías sentir escalofríos en la columna vertebral, una mezcla inquietante de asombro y pavor. No se trata de un artefacto cualquiera. Se trata de la tristemente célebre momia de la mala suerte que lleva el número de identificación 22542. Desde su llegada al museo, se la ha culpado de una serie de desgracias, muertes misteriosas, ruidos espeluznantes e incluso apariciones fantasmales en el metro de Londres. Pero lo más apasionante de la historia es su conexión con el trágico naufragio del Titanic. Sí, has oído bien. Se rumorea que la momia, desesperada por escapar de la maldición del museo, estaba a bordo del Titanic, lo que provocó el fatídico encuentro del barco con un iceberg. Este relato nos lleva en un viaje de Londres a Nueva York, en el que la momia supuestamente sobrevivió no solo al Titanic, sino también al hundimiento del Empress of Ireland y del Lusitania. Sin embargo, los escépticos deben tomar nota. Los registros no muestran ninguna momia a bordo del Titanic. ¿El verdadero giro? La desafortunada momia se quedó en el museo. Las raíces de la historia se remontan a W.B.T. Stead, un pasajero del Titanic que entretenía a los invitados con la maldición de la momia. Al mezclar hechos y ficción hasta que las líneas se difuminan, el destino de Stead refleja la trágica ironía de sus relatos cuando pereció en el Titanic, un barco condenado por los mismos peligros que una vez había advertido. Número 6. La desaparición del nido de la corona, la visión binocular. En un giro del destino que parece sacado de una novela de misterio, el destino del Titanic puede haber sido alterado dramáticamente por un descuido increíblemente simple. David Blair, inicialmente designado como segundo oficial del Titanic, se encontró inesperadamente reasignado. Blair, encargado de salvaguardar las llaves del gabinete de los binoculares en el puesto de vigía, se las llevó sin darse cuenta, dejando a sus sucesores con la necesidad de acceder a la vital herramienta de observación. Estos binoculares no eran solo un equipo, sino que eran esenciales para detectar peligros distantes, incluidos los icebergs que representaban una amenaza fatal para el Titanic. La ausencia de binoculares paralizó la capacidad de la tripulación para detectar peligros. Early Fred Fleet, un vigía en esa trágica noche, testificó más tarde que con los binoculares, ese iceberg fatal podría haber sido visto a tiempo para evitar el desastre. Su afirmación fue escalofriante. Detectar antes el iceberg podría haber significado evitar una catástrofe que se cobró 1.522 vidas. El efecto dominó de la sangre. El error involuntario de Blair pone de relieve un profundo interrogante. ¿Qué hubiera pasado si...? En la saga del Titanic, esta historia resurge cuando se subastan las medallas al valor otorgadas a Blair por su servicio en un incidente separado, lo que vuelve a poner su historia en el centro de atención. Extra: el iceberg que hundió el Titanic. Es ampliamente conocido que el hundimiento del Titanic fue causado por un iceberg.
Pues fíjese en esto. Solo 2 días antes del desastre, el capitán de otro barco que cruzaba el Atlántico tomó por casualidad una increíble fotografía en blanco y negro de un enorme iceberg. Y fíjese que se cree que es el mismo iceberg que derribó el Titanic. Este marino, el capitán W. Wood, servía en el SS Etonian, un buque mercante británico, y era un apasionado de la fotografía. Por suerte, el capitán Wood logró capturar la enormidad de aquel iceberg con su cámara. Las coordenadas exactas del iceberg eran casi idénticas al lugar donde el Titanic chocó y se hundió. Una vez en Nueva York, el capitán Wood reveló rápidamente la fotografía y envió una copia a su bisabuelo, junto con una carta que afirmaba que este iceberg era responsable de la desaparición del Titanic. Todos sabemos que el Titanic chocó contra un iceberg a las 10:20 del 14 de abril de 1912 y se hundió en 3 horas. Durante el último siglo se han encontrado más fotos de icebergs cerca del Titanic, tomadas antes y después del choque. Sin embargo, lo interesante de la foto del capitán Woods es que el iceberg encaja con los dibujos y descripciones de testigos del iceberg que hundió al Titanic. Número 4. Arthur John Priest. Arthur John Priest, un fogonero de Southampton, Inglaterra, llevó una vida que podría rivalizar con la historia de cualquier héroe de acción. Nacido en 1887, Priest pasaba sus días en las profundidades de los barcos a vapor, paleando carbón en un calor sofocante, lo que le valió a él y a sus compañeros el apodo de la Banda Negra. Su trabajo era duro, a menudo lo hacían sin camisa para soportar la furia del horno, con sus cuerpos perennemente cubiertos de carbón. La habilidad de Priest para esquivar desastres comenzó con el RMS Astorius en 1908, sobreviviendo ileso a una colisión en su viaje inaugural. Su racha de suerte continuó a bordo del RMS Olympic en 1911, que, tras colisionar con el HMS Hawk, logró regresar a duras penas para ser reparado a pesar de sufrir daños importantes. Sin embargo, el tristemente célebre hundimiento del RMS Titanic en 1912 consolidó la reputación del sacerdote en medio de una huelga de carbón. Conseguir un lugar en el Titanic fue un golpe de suerte, o eso parecía hasta que se produjo el desastre. El sacerdote, fuera de servicio y vestido únicamente con sus pantalones cortos y chaleco de trabajo, se encontró en medio del caos indescriptible que dominaba el Asterisk Titanic Asterisk a medida que el barco se hundía. Mientras los pasajeros corrían en busca de seguridad, él intentó mantenerse firme, ayudando a quienes podía en medio del pánico generalizado. A medida que recorría los oscilantes pasillos del barco, escuchaba los gritos y el sonido de los daños estructurales que presagiaban el desastre inminente. Finalmente llegó a la cubierta, donde la escena era aún más desgarradora. La mayoría de los botes salvavidas ya habían sido bajados al mar, y aquellos que quedaban parecían estar reservados para unos pocos afortunados. Desesperado y consciente de que el tiempo se agotaba, el sacerdote tomó una decisión crítica. En un acto de valentía o desesperación, saltó al agua helada, sintiendo el frío extremo que lo invadía al entrar en el océano. La vastedad y la oscuridad del mar lo rodeaban, y por un momento la esperanza parecía desvanecerse. Sin embargo, la suerte estaba de su lado. Después de lo que pareció una eternidad en el agua helada, fue rescatado por uno de los botes salvavidas que aún navegaban cerca. La sensación de alivio fue inmensa, pero también llegó con la comprensión de la magnitud de la tragedia que acababa de presenciar. Su experiencia, aunque aterradora, reflejaba la angustia y desesperación de aquellos que no pudieron escapar a tiempo. Mientras que muchos otros perecieron esa noche, su vida fue salvada por un simple acto de fe y suerte. El sacerdote, al igual que muchos otros sobrevivientes, nunca olvidaría los horrores de esa noche, y su historia serviría como un recordatorio de las innumerables vidas perdidas y salvadas en el desastre del Asterisk Titanic Asterisk. Número 3. La última melodía del Titanic. Durante años, la historia de la banda del Titanic tocando Nearer My God to Thee mientras el barco se hundía ha tocado la fibra sensible. Sin embargo, la escena icónica, inmortalizada en innumerables versiones, se aleja de la verdad. Wallace Hartley,
el líder de la banda, tenía en mente una lista de canciones diferente que se inclinaba por melodías edificantes en lugar de himnos sombríos. Meses antes del fatídico viaje del Titanic, Wallace Hartley, el talentoso violinista que más tarde se convertiría en un símbolo de valentía y sacrificio, compartió sus reflexiones sobre la música y su poder emocional durante una entrevista con un periodista. Hartley, conocido por su liderazgo y sensibilidad musical, explicó que en tiempos de dificultad o crisis prefería interpretar melodías alegres y animadas, como el popular ragtime. Este género, que estaba ganando popularidad en la época, tenía un ritmo enérgico y optimista que, según él, podía elevar los ánimos y proporcionar un respiro emocional incluso en los momentos más oscuros. Hartley creía profundamente en el poder transformador de la música y en su capacidad para conectar a las personas y darles esperanza. Comentó que, en circunstancias difíciles, los sonidos alegres podían actuar como un bálsamo para el espíritu, aliviando el miedo y fortaleciendo la moral. Su filosofía no era solo profesional, sino también profundamente humana. Estaba convencido de que la música no debía reflejar únicamente el sufrimiento o la tristeza, sino que tenía el deber de inspirar y consolar. Estas palabras, pronunciadas mucho antes del desastre, adquirieron un significado aún más profundo después de la tragedia del Titanic. Cuando el barco comenzó a hundirse en las heladas aguas del Atlántico Norte, Hartley y su banda tomaron la decisión de seguir tocando, no solo como una forma de mantener la calma entre los pasajeros, sino también como un acto final de humanidad y dignidad. Aunque los relatos sobre las canciones que interpretaron en esos momentos varían, la convicción de Hartley de que la música podría ofrecer un momento de paz en medio del caos se cumplió con una intensidad inimaginable. Declaró explícitamente que Near My God to Thee solo se tocaría en su funeral, no como despedida del barco. Esta decisión subraya el papel de un músico en calmar, no en alarmar, a los pasajeros en tiempos difíciles. De hecho, en esa trágica noche, los sobrevivientes recuerdan el repertorio de la banda lleno de animados números de ragtime, incluidos éxitos como Oh You, Beautiful Doll y Alexander's Ragtime Band. Estas melodías contrastaban marcadamente con el caos que se desarrollaba, con el objetivo de calmar en lugar de angustiar. El verdadero acto final llegó con Song d'Autumna, un vals popular de Archibald Joyce, según Harold Bride, el operador de radio del Titanic. Número 2. Muerte durante la construcción del Titanic. En el corazón de Belfast, Irlanda. La construcción del Titanic comenzó en 1909, un proyecto que llevaría 2 intensos años de trabajo en el astillero Harland and Wolff. Este período de ingeniería monumental estuvo marcado por la pérdida de 8 almas valientes que trabajaron arduamente para hacer realidad la visión del transatlántico más lujoso del mundo. Entre ellas, destaca la historia de Robert Murphy, un remachador cuya trágica caída desde la cubierta del barco terminó fatalmente, añadiendo una nota triste a la historia del barco. El accidente de Murphy, que se produjo justo cuando la jornada de trabajo estaba a punto de terminar, le provocó una devastadora caída de 15 metros de altura. A pesar de la pronta asistencia y atención médica, sus heridas fueron demasiado graves, lo que provocó su muerte prematura. Y en el Royal Victoria Hospital, esta pérdida fue especialmente dolorosa, ya que su hijo había sufrido previamente un accidente mortal mientras trabajaba en el barco gemelo del Titanic, el Olympic. La construcción del Titanic no solo fue testigo de estas desgarradoras muertes, sino también de numerosos accidentes. 28 Sirius y 218 menores, por los que la empresa de construcción naval indemnizó con más de 4.849 libras esterlinas. Samuel Scott, John Kelly, William Clark, James Dobbin y Robert Murphy se encuentran entre los pocos conocidos que fueron conmemorados en una placa inaugurada en Belfast en 2012. Desde sus inicios, la historia del Titanic estuvo entrelazada con la tragedia, lo que obligó a la «estaba condenado a la tragedia». Número 1. Futility predijo el desastre. En 1898, una novela corta titulada Futility de Morgan Robertson
pintó la imagen del Titán, un barco cuyo destino predijo inquietantemente el desastre de la vida real del Titanic. Los paralelismos entre la obra de Robertson y el trágico hundimiento del Titanic son nada menos que asombrosos y provocan rumores proféticos. El Titán y el Titanic no solo compartían nombres sorprendentemente similares, sino que sus dimensiones y destino se reflejaban mutuamente con una precisión inquietante. Ambos barcos, anunciados con orgullo como insumergibles, encontraron su trágico destino en las heladas aguas del Atlántico Norte durante el mes de abril, tras una fatal colisión con un iceberg. En un paralelismo inquietante entre la realidad y la ficción, ambos compartieron un defecto crítico que agravó su tragedia: la escasez de botes salvavidas. Aunque la cantidad disponible apenas cumplía con los requisitos legales de la época, esta fue lamentablemente insuficiente para la multitud de pasajeros a bordo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.